Antes de comenzar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes, y créanme que se aprecia muchísimo. Gracias a todos los miembros. Cuando somos pequeños, usualmente se nos enseña las profesiones que tienen nuestros padres. Ya sea licenciado, ya sea administración, mercadotecnia, policía, herrero. Es lo que primero conocemos a la par que vamos creciendo. Y es cuando crecemos, si decidimos seguir con aquella carrera que tienen nuestros padres, ya sea mamá o papá, o por lo contrario, escoger otra completamente diferente. Esto fue lo que le pasó a esta chica. Desde muy pequeña, conoció el océano, conoció los diferentes tipos de peces, aprendió a nadar desde muy pequeña. Todo esto debido, claro, a que su padre era pescador. Ella y su hermano tenían una historia juntos, en el océano, en las playas. Por lo que hay que tomar esto en cuenta, para saber que la siguiente historia no tiene sugestión. Son dos niños que no le temían en absoluto al océano. Son dos niños que para ellos era sumamente normal nadar, ver incluso especies marítimas como tiburones, conocer cocodrilos y no titubear, ya que saben cómo comportarse para no llamar su atención. Por lo que esto resulta todavía más sorprendente. Saber que aquello que vieron aquella mañana, de día, con la luz del sol, no fue una especie que ellos reconocieran, y fue debido a esta misma experiencia en que ellos, sintiéndose tan a gusto en el océano, en el mar, le empezaron a agarrar un miedo absoluto, ya que cayeron en cuenta que el agua, al ser muy profunda y extenderse en grandes dimensiones, puede ocultar seres que escapan a nuestro entendimiento, o al menos así ella lo expresa. Su historia es la siguiente. Mi nombre es Diana Aragón. Quiero contarte mi experiencia, Alex. Esto me sucedió cuando yo era una niña, y también le pasó a mi hermano. Nos sucedió en un viaje familiar, o si se podría decir, un viaje familiar. Verás, mi padre es pescador, y durante toda su vida lo fue. Nosotros somos de Nayarit, y aquí lo que más se pesca es el camarón y la mojarra. Mi padre, obviamente, estas dos especies era su principal fuente de ingreso, por lo que en mi casa prácticamente siempre se comía o pescado o estas especies. Pero también huelga decir que a mí me encantaba, y al ser hija de un pescador, también desarrollé junto con mi hermano este amor por el océano desde muy pequeña, tanto así que mi padre, a la edad creo que de 4 años, nos empezó a llevar con él en el bote, nos empezó a enseñar a nadar, y ya prácticamente a los 7 u 8 años, que es cuando nos pasó esta experiencia, sabíamos al dedillo toda la costa, nadar en ella, desplazarnos, ubicarnos, pero no contábamos que, a pesar de tener toda aquella experiencia, veríamos algo que nos dejaría con los pelos de punta y con un cierto temor a adentrarnos de nuevo al océano. Como les expliqué anteriormente, mi padre nos llevaba a ciertos viajes. Nos llevaba a nadar, a pescar, y fue precisamente en uno de estos viajes por la mañana que él, como otras tantas veces lo había hecho, decidió simplemente saltar del bote y nadar. Pero claro, eso sí, nos dijo que nos iba a traer algo muy especial. Obviamente yo y mi hermano nos quedamos encima del bote, sentados, expectantes y muy felices tal vez de lo que nos traería. Pero pasaron los minutos, y a pesar de que no había pasado tanto tiempo, empezamos a ver una silueta allá a la distancia que se desplazaba por abajo del agua. Era una silueta humana. Podíamos ver los pies, el torso, los brazos, incluso nadaba como un humano, por lo que, obviamente, y al ser las únicas personas que se encontraban ahí cerca,
Pensamos inmediatamente que era nuestro padre. Vimos aquella silueta, nadando de un extremo y luego al otro, como si fuera en círculos, lo que nos pareció extraño. Mi hermano y yo asumimos, ahora ya que estamos grandes, que tal vez la vimos nadar por cerca de algunos 2 o 3 minutos, al ver que esta silueta simplemente estaba dando vueltas. A veces se perdía y otra vez la veíamos. Pensamos tal vez que nuestro padre estaba buscando algo, pero no lo encontraba. Por lo que yo le grité, le dije: papá, ¿qué estás buscando? ¿Te podemos ayudar? Y esto fue lo peor que pude haber hecho. Aquella silueta se detuvo en seco, se volteó y se puso en dirección hacia el bote. Duró ahí parada, inmóvil, simplemente flotando por abajo del agua, que para este momento, tanto a mí como a mi hermano, se nos hacía sumamente raro que alguien pudiera aguantar la respiración tanto bajo el agua. En ese momento, la silueta empezó a nadar hacia nosotros, pero cada vez que se acercaba, se iba desplazando levemente, cada vez más hacia la superficie, y fue gracias a esto que pudimos verla mejor cada vez que se acercaba. Era como si se estuviera preparando para que una vez que llegara con nosotros, subir sin ningún problema al bote. Y fue así que poco a poco se fue descubriendo. Vimos los antebrazos de aquella cosa. Eran brazos grises. No parecían como los de la piel humana. Aparte tenían como picos saliendo del antebrazo. Picos de color marrón. Su cabeza no tenía pelo. Simplemente era una bola gris, tal vez con algunas hebras de color oscuro saliéndoles, pero en definitiva no era pelo. Al percatarnos de esto, rápidamente corrimos hacia el combustible y encendimos la lancha. Y créanme que les tengo que decir que el miedo hace cosas grandiosas, porque nosotros éramos unos niños y francamente hablando, esa fue la primera vez que logramos encender el motor del bote. Jamás en toda nuestra vida, y aún así tratándolo de encender intencionalmente días anteriores, jamás pudimos encenderlo. Era como si nuestra fuerza no fuera suficiente. Pero en aquella ocasión, no sé cómo lo hicimos, pero encendimos el bote. En definitiva, el miedo te hace tener energías y fuerza de sobra para salir corriendo de ahí. Al momento de que encendimos el bote, una voz del otro extremo, una voz que yo reconocí perfectamente, me hizo voltear. Era mi padre, que nos estaba diciendo: «Hey, ¿a dónde van? ¿Por qué encienden el bote?». Yo entre lágrimas, gritando, desesperada, le dije: «Ven, por favor, ven, papá, ven». Mi hermano, que todavía se quedó viendo aquel extraño ser, dice que este se sumergió en el agua. Tan pronto sintió y escuchó el motor de aquel bote, mi hermano se me asomó y le dijo a mi padre también gritando: «Ven, por favor, papá, ven rápido, súbete al bote, súbete al bote». La preocupación de mi hermano en ese momento no era que aquella cosa subiera al bote con nosotros, sino que él pensaba que iba a agarrar a nuestro padre, ya que él estaba en el agua. Mi padre, como pudo y de manera muy rápida, nadó hasta llegar con nosotros. Una vez ahí le suplicamos: «Papá, por favor, vámonos. Vámonos, papá, hay que regresar a la orilla. Vámonos, por favor». No estábamos tan lejos, pero creo que sí lo suficiente, que si nos llegaran a hundir, no nos verían de nuevo. Una vez regresando a la costa, le explicamos a nuestro padre lo que habíamos visto, y en ese momento, tal vez porque éramos niños, y a pesar de que se le hizo sumamente extraño, él habló con mi madre y le dijo que probablemente, tal vez habíamos confundido una especie que tal vez no conocíamos con un monstruo prácticamente ante nuestros ojos. Tal vez algún pez extraño
Mi padre tratando de sacar alguna respuesta lógica, claro. No creíamos esto. Seguimos yendo con mi padre. Pero eso sí, si él se bajaba, nosotros también. Si él se subía, también nosotros. Nunca nos lo despegábamos. Andábamos pegados a él. Siempre. Desde aquella experiencia, toda nuestra niñez y adolescencia. Mi padre, ahora que ya tiene 60 años, me dice que cree en las palabras que nosotros dijimos. Tal vez él tenía miedo y no quería reconocer aquello, pero que con los años y con la experiencia de él y de algunos otros pescadores, se dice mucho sobre extrañas siluetas, ya sean de humano o de otra clase, nadando en el agua. Lo mejor que puedes hacer en ese momento, si es que ves una, es ignorarla, no prestarle atención. No tienes que dejar que aquella cosa se dé cuenta que tú la puedes ver, porque si da señales de que la has visto, como yo lo hice en aquella ocasión, confundiéndola con mi padre, tal vez pueda ser el peor error que puedas cometer dentro del océano. Existen marineros comerciales. Estos marineros comerciales son los que comúnmente vemos en los grandes barcos, aquellos que sacan a turistas, aquellos que van en cruceros y también aquellos que contratan en yates. Curiosamente, estos marineros, a pesar de que van acompañados, a pesar de que llevan a muchas personas, cientos y en algunos casos miles, a bordo de un barco, entre ellos meseros, personal de limpieza, incluso en barcos de grandes dimensiones, se pueden vivir experiencias paranormales en medio del océano. Esto resulta muy peculiar, ya que gran parte de las historias se dice que tienes que estar solo para ver algo como esto, para captar entidades, incluso en el agua, ya que necesitas estar en calma. Esta historia nos vuelve a corroborar que esto no es cierto, que ver algo extraño puede ocurrir en cualquier momento, ya sea de día o de noche. Este marinero nos comparte dos historias. Él fue toda su vida un marinero comercial y, a pesar de ir acompañado siempre, vivió cosas que dejarían perturbadas a muchas personas. Sus experiencias son las siguientes. Hola Alex, mi nombre es Eugenio Montiel. La siguiente experiencia que te quiero contar pertenece a mi tío. Mi tío, así como muchas personas, desde que era pequeño, le gustaba el océano, navegar, nadar, por lo que a su familia no se les hizo nada extraño que para su profesión quería algo relacionado al mar, y como venía de una buena familia, se le facilitó mucho aprender en escuelas especializadas para algún día en el futuro poder ser capitán de un barco. Esto se le cumplió. A la edad de 35 años, él era solicitado por agencias, por familias de mucho dinero, para conducir sus yates, para conducir cruceros, y en estos dos navíos que les acabo de mencionar, precisamente fue en los que vivió experiencias más allá de perturbadoras. Les quiero contar la primera. Esto le sucedió cuando iba en un crucero. Él no era capitán, pero sí tenía un puesto de muy alto rango. En sus encomiendas era que también tenía que bajar con los marineros que se encontraban supervisando todas las máquinas mediante cámaras de seguridad. Estos cruceros, algunos son grandes, otros son medianos, otros son pequeños. Concretamente no recuerdo bien si esto le sucedió en un crucero mediano o pequeño, pero por más pequeño que sea un crucero, albergan muchas personas, y uno como marinero y también como seguridad tiene que estar al pendiente de que todo funcione muy bien. Recuerda que él estaba charlando con otros marineros que estaban en las cámaras, cuando en eso de pronto uno de ellos lo llama y le dice que vaya, ya que necesita ver algo que está captando la cámara. Este marinero, él dice que lo nota muy nervioso, algo asustado, como si hubiera visto algo que lo hubiera dejado muy perturbado. Mi tío va, y este marinero precisamente le dice
que vio algo extraño asomándose en la cámara que da a enfrente de la propela del barco. Estas propelas que tienen los barcos, dependiendo del tamaño, pueden variar, pues es en sí lo que le da fuerza al barco para ir navegando. Son muy grandes, absorben el agua y la impulsan. Hay una cámara fijando a esta, más que nada por si hay algún problema, por si la propela mayor o las que son menores, que son más pequeñas, se atascan, si es que logran apresar algo que es demasiado duro como para triturarlo. Tienen que detener las máquinas, ver a través de las cámaras y pensar en cómo solucionar esto, o simplemente dejar de accionarla y moverse con las otras hasta poder llegar a tierra firme, donde se les dará su mantenimiento y una solución correspondiente. Mi tío llega hasta la cámara y se le queda viendo, y ve que ésta está en dirección a la propela mayor, la más grande de todas. Él le pregunta, bueno, ¿qué quieres que vea? El marinero se pone nervioso. Él le dice, mire, es que no sé cómo explicárselo. Por favor, quédese aquí y véalo con sus propios ojos, porque si yo se lo digo, lo más probable es que no me crea. Pero por favor, confíe en mí y quédese aquí. Espero que otra vez pase. Mi tío dice que se quedó mirando a la cámara y hablando con el marinero y con otros, cerca de algunos 20 minutos, casi media hora, pero no veía nada. Cabe decir también que justo en ese momento estaban atravesando por una tormenta. Todos los huéspedes, en su mayoría, se encontraban en los salones, en el casino o en sus habitaciones. Ninguno se encontraba en la borda, pues obviamente ¿quién quiere estar en medio de la tormenta lloviendo y con los vientos fuertes? Y esto se los digo porque mi tío también lo menciona. Pasa y resulta que después de un tiempo, él logra ver algo ahí en la cámara. Logra ver que algo se está moviendo en el borde de esta, no a distancia, sino como que jugando. Les tengo que recalcar también que estas cámaras son a visión nocturna, ya que por debajo del agua no se puede ver nada, todo está oscuro completamente. Y más en ese momento que era de noche. Mi tío se queda con la boca abierta, y esto lo platica de una manera muy seria, que lo que vio fue el rostro de una niña, que se asomó tan solo por 1 o 2 segundos máximo, enfrente de la cámara, como si esta niña fuera de carne y hueso. Sus cabellos flotaban en el agua, sus ojos eran completamente oscuros y muy grandes. Esta niña les esbozó una sonrisa enfrente de la cámara como si ella supiera que estaba siendo observada. Esto fue por un breve momento. Como les digo, fue 1 o 2 segundos máximo. Luego esta niña simplemente se soltó, como si hubiera estado sujetada al barco, y se perdió. Simplemente se perdió. Vamos a explicar aquí unas cosas, y es que el barco estaba en movimiento. Como les digo, se trataba de un crucero, son pesados, y la propela justo a la que estaba apuntando la cámara era la más grande, era la que más absorbía agua. Era prácticamente imposible que un ser vivo estuviera en ese rango, ya que hubiera sido absorbido y hubiera sido deshecho por la propela. Esta niña, sin embargo, estaba ahí como si nada. Todos los marineros que estaban ahí se quedaron sin decir ni una sola palabra, hasta que mi tío les dijo, guarden todos la calma, no dejen de revisar las cámaras, y si ven algo parecido, simplemente ignórenlo. Uno de los marineros le dijo, ¿cómo es posible que una niña esté abajo del agua? Pero mi tío muy seguro le contestó, es que esa niña no está viva. Las tormentas, más concretamente en este océano, en mar abierto, traen algo más que agua y vientos fuertes. A veces se pueden ver estas cosas. Por suerte lo vimos en cámara, pero créanme que es más aterrador todavía cuando lo ven con sus propios ojos en el agua. Simplemente si ven algo parecido, no le tomen importancia, ya que en este trabajo se puede ver mucho esto, y si no tienes los nervios suficientes para afrontarlo, este tipo de cosas te va a comer vivo. Nuestro trabajo es simplemente verificar que el navío, el barco o lo que sea que estemos conduciendo no tenga ninguna avería y se maneje como debe ser. Más allá de eso, ignórenlo.
Esta historia, para serte sincero, Alex y toda la comunidad de la cripta, nos la contó cuando él tenía 42 años y asegura que fue cierta, al igual que esta segunda. Esta segunda historia le pasó todavía cuando era más joven. Él todavía estaba estudiando unos cursos, pero ya se podía defender muy bien, navegando en botes pequeños, barcos pequeños como lo pueden ser yates, barcos pesqueros, etc, etc. En una ocasión en Los Cabos, una agencia que renta yates para personas pues que son de mucho dinero, le ofreció trabajo por lo que serían todas las vacaciones de verano. Y mi tío, obviamente por experiencia, y también porque quería ya desempeñarse en otros barcos, nunca había manejado un yate, yates grandes y pequeños, aceptó el trabajo con gusto. Él dice que tenían un radio en donde podían desplazarse, y pues obviamente las familias y algunas parejas pues van con música, distrayéndose, divirtiéndose, ya sea de día o también de noche. Hay algunas familias que rentan el yate por 3 días incluso, y estos yates tienden a ser grandes, que vienen con dormitorios adentro. Solamente hacen paradas en la costa para ir a pasear o ir a cenar, pero lo que ellos quieren vivir es la experiencia de estar en el mar, así sea a algunos cuantos kilómetros. Los rentan casi por 3 días completos. Esta era la situación de aquella familia. Mi tío fue, y esta le pidió que diera una vuelta. No sé cómo explicarme. Él me lo explicó muy bien en términos marítimos, podríamos decir. Pero ahora, para serte sincero, no recuerdo muy bien. El caso es que se detuvieron en lo que podríamos decir una fosa. Verán, en el mar, toda la arena, hay algunas zonas en donde está muy profundo y luego otra vez se levanta la arena. Hay unas zonas que son como abismos, muy pequeños, como agujeros grandes que tienen metros, kilómetros de profundidad. En este tipo de abismos, en la superficie, es más calmado todo, y por lo regular, se fuerza un poco el motor para pasar por arriba de este, ya que hay una corriente que te jala hacia abajo. Pero obviamente, el motor basta y sobra para salir de ahí, pero pues sí se le tiene que forzar un poco. Mi tío se detuvo ahí, más que nada porque la familia se los dijo. Ellos querían estar lo más adentro en mar posible, y hasta ahí era donde la agencia se lo permitía. Cayó la noche, mi tío se fue a su camarote. El yate estaba en perfecto estado, todo había estado checado. La familia viajaba con un perro, un pastor alemán, un perro muy bien educado, muy amigable sobre todo. Durante los 2 primeros días, el perro se comportó de una manera muy buena, pero esta última noche, cuando se detuvieron en aquel abismo, arriba, o podríamos decir cerca de aquel hoyo, de aquel abismo, el perro se empezó a comportar de manera extraña. Mi tío dice que el perro se la pasaba en la borda, gruñendo, ladrando, chillando, pero no a una persona en concreto, sino hacia el océano, hacia el mar, como si algo que se encontrara ahí le incomodara. Se comportaba de manera extraña, nerviosa, violenta. Tanto fue así que algunos familiares decidieron meterlo, pero durante la noche esto empeoró. El perro no podía dormir, estaba muy inquieto. Creo que los animales pueden captar vibras, cosas, más que nosotros, y en ese momento el perro lo estaba sintiendo. Estaba sintiendo que estaban en peligro o algo los estaba observando. Esa noche, el matrimonio tiene una pelea, nada del otro mundo, una discusión simple como cualquier pareja. Y en eso mi tío, que se encontraba en su camarote, que tiene ventanas hacia afuera, escucha la pelea, no le presta atención ya que no se quiere meter en asuntos que no le importan, y ve que pasa la esposa, caminando hacia la parte de enfrente del yate, y enseguida nota mi tío que algo se cae por la borda y azota en el agua. Inmediatamente él se pone de pie, abre la puerta, corre, y no ve a la esposa por ningún lado.
De pronto empieza a escuchar gritos de auxilio que vienen desde abajo del agua. Al alusar una de las luces que tiene el yate, ve que la esposa se encuentra en el agua, tratando de salir a flote. Se estaba ahogando, pero estaba luchando. Inmediatamente le da la orden a uno de los marinos que viene con ellos, ya que era él y otros 4 ayudantes. Uno de ellos salta y ve inmediatamente por la esposa, mientras que el marido observa desde arriba. La señora se encuentra muy alterada, gritando una y otra vez que su hija se encuentra en el océano, que su hija se había caído del yate. Obviamente todos nos ponemos con las luces, encendemos cada una de las luces que se encontraban en el yate para alusar todo alrededor, pero no veíamos a nadie. El marido, por obvias razones, está entrando también en la alerta. A ver, pero ¿cómo es posible que la niña estuviera en el mar? No era improbable, ya que la madre se había caído, pero la niña... Empezamos a gritar por su nombre una y otra vez, hasta que la niña sale del yate, de su habitación más que nada, en compañía del perro. Sale tallándose los ojos y dice: bueno, aquí estoy, ¿por qué me están gritando? Ella se encontraba dormida. La madre sube al yate y abraza con todas sus fuerzas a su hija. ¿Cómo es posible que la niña se encontrara arriba? Esta madre dice que después de haber discutido con el esposo, fue a fumarse un cigarrillo a la parte de enfrente del yate, y fue en ese momento que escuchó los gritos de auxilio que venían del agua. Su hija le estaba gritando una y otra vez: mamá, ayúdame, mamá, ayúdame, me estoy hundiendo, por favor. Cuando ella baja la vista y ve a su hija ahí en el agua, sin pensarlo 2 veces, y de manera, podríamos decir, algo desesperada, ya que si bien la madre sabía nadar, en ese momento entró en crisis, se lanzó y no lograba coordinarse. Estaba desesperada, tanto así que ella misma también se estaba hundiendo. Todos revisamos el océano, pero no había nadie más, nadie con que aquella esposa hubiera confundido con su hija. Se tiene que decir y recalcar que la señora no estaba alcoholizada, no había tomado ninguna sustancia, estaba limpia. Era un viaje familiar. Ella lo mucho fumaba, y eso de vez en cuando, por lo que estaba en sus 5 sentidos cuando vio esto. No saben qué fue lo que vieron aquella noche, pero en definitiva, fue algo que quiso engañarnos a todos. El perro lo presentía. Tal vez tomó la forma de esa niña para jalar a la mujer y sumergirla en aquel abismo. Las leyendas o los cuentos de terror se cuentan en diferentes poblaciones. Seguramente si tú estás en una ciudad o en un pueblo, aunque sea rural, tienen una leyenda que solamente conocen los pobladores de ahí, ya sea en desierto o, como en este caso, en una playa, que si bien en el momento en que estaban pasando, tanto quien cuenta la historia como su familia, pensó que eran simplemente delirios de una persona que tristemente estaba perdiendo la cabeza. Con el tiempo se dieron cuenta que aquella persona que decía vivir estas experiencias no estaba loca del todo. Se dieron cuenta que aquellas palabras que él decía, que aquello que acechaba la playa, tal vez no era inventado del todo. Su historia es la siguiente. Hola Alex, mira, esta siguiente historia se contó en mi pueblo. Yo soy de Veracruz, y más allá de una historia, es una leyenda, pero que pasó en verdad. Existió un señor, el cual ahora ya no está vivo. Le decían Don Gerardo. Para serte sincero, muchos de nosotros ni siquiera recordamos su apellido. Su historia es muy triste, pero que ha dejado un sello y cierto temor por un camino en concreto de Veracruz. Mira, Don Gerardo
Era una persona que no tenía muchas posibilidades. Siempre fue pepenador, y cuando empezó a incursionar en la pesca, solamente pescaba lo que a él le convenía, y él mismo lo consumía. Fue una persona que siempre estuvo en la calle, y con el tiempo, al ver que gran parte de su alimentación la sacaba de la costa, decidió irse a vivir a una de estas playas, en un lugar recóndito, en el cual las autoridades nunca iban a llegar a decirle que se moviera. Tantos años había pasado merodeando por ese lugar, que sabía más que claro algunos lugares en los cuales él no iba a ser interrumpido. Empezó a hacer su casa, que solamente era de madera, y con el tiempo, él conoció una chica también en situación de calle. Se hicieron pareja, se fue a vivir con él, y con el tiempo, surgió un hijo de aquella relación. Pero a los 2 años de haber concebido aquel hijo, la chica dejó a don Gerardo y se fue con otro hombre. Si bien el abandono de su pareja le pegó fuertemente a Gerardo, al menos tenía a su hijo, y a este lo crió con mucho amor, con mucha devoción. Mis padres fueron testigos de estos años, ya que yo era demasiado chica en aquel tiempo. Como don Gerardo seguía siendo básicamente pepenador y pescador al mismo tiempo, empezó a acarrear algunos perritos también que pertenecían a la calle, y se los llevaba a su hijo, para que tuviera amigos, pues su hijo no iba a la escuela. Estaba aprendiendo todo lo que le podía enseñar Gerardo, pese a que era una vida, podríamos decirlo, no tan buena. Vivían en condiciones deplorables, podríamos decir. Ellos dos eran felices, pero la felicidad se acabó cuando su hijo, a la edad de 10 años, tal y como le había enseñado su padre, se adentraba a nadar en la playa, como siempre lo hacía. Pero en uno de esos días, él no salió del agua. En ese trágico día, su hijo desapareció. Don Gerardo, angustiado, se metió y duró horas, desde la tarde hasta horas de la madrugada, buscando a su hijo, en esa playa y en las siguientes. Don Gerardo era conocido por lo que algunos vecinos se prestaron a ayudarlo, e incluso días posteriores, preguntando por el niño. Tal vez había escapado de la casa, pero nunca lo encontraron. Todos asumieron que tal vez el niño, por imprudencia, por tal vez creer que su fuerza de 10 años bastaba para pelear con las corrientes marítimas más adentro en mar abierto, quiso nadar más allá de lo que debía, y la corriente lo terminó arrastrando. Después de esto, se dice que don Gerardo cayó en la locura, porque empezó a ver cosas que no existían, o al menos eso era lo que decían los vecinos. Don Gerardo empezó a decir que un cadáver salía del agua e iba hasta su casa, y le decía que se tenía que ir en ese momento. Lo corría prácticamente. Decía que este cadáver no tenía un ojo. Su piel estaba desprendida. La carne de adentro, la que se podía ver, estaba putrefacta. Le faltaban partes de piel, algunos dedos. Era como un cadáver, pero que se movía y podía hablar. Esto se lo contaba a todos sus vecinos, y también se lo contó a mis padres. Pero obviamente, Alex, vamos a ser realistas. ¿Cómo vas a creer algo así? Sobre todo viniendo de una persona que está en la calle y que perdió tanto a su pareja como recientemente a su hijo. Claro, todos pensamos que había caído en la locura, por lo que solamente lo escuchaban, pero así como terminaba la historia, daban la media vuelta y se iban. Sentían mucha tristeza por don Gerardo. Lo único que tenía en aquella cabaña, que cada día se caía más, eran sus perros. Tenía como 7 por aquel entonces, pero esta cantidad de perros empezó a disminuir. Algunos por la mañana aparecían sin vida, y don Gerardo decía que era aquel cadáver que salía del agua, que lo estaba corriendo, y que si no se iba a ir por cada uno de sus perros en días diferentes, y por la noche se iba a deshacer de ellos, hasta que inevitablemente le tocara su turno.
Lo que se empezó a decir ahí donde vivo es que don Gerardo había caído tanto en la locura que él mismo le estaba quitando la vida a los perros, por lo que algunos vecinos con un buen corazón y pensando que don Gerardo ya no tenía ningún tipo de salvación, al menos mental, fueron y lo convencieron que le diera los perros que restaban. Como les dije anteriormente, él tenía 7 u 8 aproximadamente. Para ese entonces solamente le sobraban 3. Entonces la mayoría, según en sus mismas palabras, habían amanecido sin vida. Don Gerardo aceptó y les dio a aquellos perros. Pero así como se los dio, él empezó a distanciarse poco a poco. Dejó de meterle mantenimiento hasta que volvió a vivir en las calles. Para ese entonces, Alex, yo tendría algunos 13 o 14 años. Yo tenía un perro en ese entonces. Era un perro color oscuro, grande. No era de raza, pero era de dimensiones grandes. Siempre me seguía a todos lugares. Y cerca de donde vivía don Gerardo se encontraba un riachuelo que estaba rodeado por piedras. Allí acostumbrábamos a ir a jugar. Mi perro me había seguido en algunas contadas ocasiones, pero se terminaba lastimando debido a las piedras. Y a pesar de que yo lo regañaba que no me siguiera, al final de cuentas siempre me seguía, por lo que en una ocasión, y me arrepiento mucho de esto, llegamos cerca de la casa, o más bien de la ex casa de don Gerardo. Para este momento todos pensamos que era simplemente un señor que había perdido la cordura, por lo que nada de lo que él nos decía lo tomábamos en serio. Estábamos ahí en la playa, y como mi perro no sabe nadar y se quería meter a esta, y sobre todo minutos después íbamos a ir al riachuelo, yo y mi grupo de amigos decidí amarrar a mi perro ahí para que no nos siguiera. De todos modos, no nos íbamos a tardar, tan solo media hora, y si bien mi perro era sociable, la verdad es que también era muy bravo. No se dejaba que lo agarrara cualquiera, e incluso estando en la calle. Era un perro de carácter fuerte. Yo lo amarré a uno de los árboles y me fui con mis amigos. Cuando ya estaba atardeciendo, cuando la noche ya estaba a minutos de ponerse por completo, yo regresé por mi perro. Mi perro estaba recostado, inerte totalmente, ya sin vida. Obviamente yo me puse triste y fui de inmediato a contarle esto a mi padre. Mi padre me lo había traído de pequeño y también le tenía mucho pero mucho cariño, por lo que fue de inmediato a la playa y fue contra don Gerardo. Él creía que en su locura, como le había quitado la vida a otros perros en la playa, muy posiblemente también se le había quitado al mío. Pero algo no cuadraba. Por más que buscó de un lado hacia otro en compañía de mis tíos y también de otros vecinos, no encontraron a nadie. Pero lo que uno de ellos dice que sí vio fueron pisadas, o un camino de pisadas, muy extrañas. No eran de ninguna sandalia, de ninguna bota o calzado, o de algún pie que él reconociera. Eran simplemente como huecos en la arena que salían del agua hasta donde estaba mi perro amarrado. Buscando a don Gerardo, muchos de los comerciantes nos dijeron que él se encontraba en la plaza, pero que él había estado ahí todo el día, que él no se había movido, y aquella casa que él había tenido, que ahora prácticamente eran unos cuantos tablones de madera levantados, él no había vuelto ahí desde hace mucho tiempo. No se sentía normal, como un cuerpo sin vida de un animal. Mi padre llamó a un veterinario para que le explicara qué le había pasado, ya que no había marcas, ni que lo hubieran asfixiado, ni que le hubieran incrustado algo. ¿Cómo es posible que el perro hubiera perdido la vida? El veterinario le contestó a mi padre que algo muy extraño le pasó a ese perro, porque no tenía sangre. Toda se la habían drenado, como si hubiera sido alguna especie de sanguijuela. Muchos creen que lo que vivió don Gerardo
Fue debido a su locura, pero yo creo que algo de lo que él decía tenía razón, pues tiempo después me enteré que él dijo por pláticas que los perros a los que él enterró y que amanecían ya sin vida debido a aquel supuesto cadáver que lo visitaba, que lo corría de ahí, también este mismo era el que les quitaba la sangre. Gracias por compartir mi relato. Saludos a toda la comunidad. ¿Qué les han parecido estas historias, criptomaníacos? ¿Algunos de ustedes le tienen miedo a la playa o al océano? A lo que éste puede ocultar en sus profundidades. El océano es tan profundo y tan vasto, y también tan inexplorable por el humano, que abajo, en aquellas profundidades, todavía se encuentran muchos secretos que aún para el hombre no han sido descubiertos. Sin más por decir, yo me despido. Que tengan buenas noches y unas aterradoras pesadillas.